Muy buenas, pues de vuelta hoy a los básicos y vamos a comenzar esta lección hablando de la base de maquillaje. En cuanto a la base de maquillaje, hay varios aspectos muy importantes a considerar. Entre ellos, el primero de todos es cómo escoger el tono de la base, ¿vale? Siempre que vayas, nosotras solamente en Ana Parigi tenemos 6 tonos, de los cuales los más utilizados son 3. Entonces, que es al final un poco el estándar. A mí, la verdad es que me resulta muy curioso cuando vas a una marca y te enfrentas a 42 tonos de base de maquillaje. Entonces, claro, yo entiendo que, claro, te tiene que estallar la cabeza y las sensaciones de que es muy difícil escoger tu base que sea calcada, en fin. Yo después de trabajar durante, ya os digo, o sea, bueno, en maquillaje extraoficialmente desde los 5 años, de manera profesional desde los 26, tengo 44. Y a lo largo de los años, al final constituí mi maletín de maquillaje, cuando yo maquillaba y demás, y vi que todo se reducía a un número bastante reducido de bases, eran A, B y C. Y aún así, bueno, pues yo quería sacar también un par de tonos o 3 más de los más utilizados, porque, bueno, siempre hay personas muy claritas o bastante más bronceadas. Pero en general, con eso es suficiente, ¿vale? No hace falta volverse loco, yo considero que es que hay que simplificar todo y hacerlo más fácil. Aún así, ¿cómo tenemos que elegir el tono de la base? Bueno, siempre analizarlo en la zona de la mejilla, cuando vayáis a probar una base o si estáis con una asesora, por ejemplo, en Ana Parigi, si vais a las boutiques, en Narváez 25 o en Fuencarral 149, allí os hacen un estudio de colorimetría y te dicen exactamente tus tonos, ¿vale? Esto no tiene ningún coste y te enseñan a utilizarlo para que sepas cómo se ponen. Entonces ahí, bueno, no tendrías ni que preocuparte por saber qué tono, qué no tono, pero si tú aparte vas buscando maquillaje donde sea que estés y no tienes la posibilidad de ir a Ana Parigi, por ejemplo, en este caso, bien, pues siempre pruébalo en la zona de la mejilla, también un poquito en la punta de la nariz o en la punta, o en el centro de la frente. O si, por ejemplo, tú tienes mucha rosácea, pruébalo encima de las zonas de más rosez, ¿vale? Donde tengas más rojeces, por así decirlo, para garantizar que siempre va a neutralizar bien el tono, que tiene que quedar fundido y que no se vea ni que está rojizo, ni rosáceo, ni nada, ¿vale? Tiene que quedar neutralizado. Bien, error típico, probarse la base en el cuello, porque si, por ejemplo, yo tengo el cuello muy clarito, hoy va a ser una clase un poco más teórica, si yo tengo el cuello muy clarito, ¿vale? Muchas veces vais a elegir una base y os dan una base muy clarita para que la iguales con el cuello. Error, porque si tú en el rostro tienes bastante más tono, como suele pasar con las personas, por ejemplo, con rosáceo o con rojeces precisamente, que tienen esto más encendido y el cuello muy, muy, muy clarito. Bien, pues en ese caso, cuando lo apliques al rostro, va a quedar el rostro de un color extrañísimo, grisáceo, normalmente, ¿vale? Cuando te han puesto un tono más claro de la cuenta, se te va a ver grisáceo. Si te ponen un tono más oscuro de la cuenta, se va a ver anaranjado, ¿vale? Para que te hagas un poco una idea. Entonces, no probéis aquí, tampoco lo probamos en la mandíbula. O sea, realmente la parte más importante siempre va a ser esta parte de aquí, que es la que nos van a ver, este cuadrado que va de la ceja al ojo, que es un poco el marco de todo el rostro y donde nos vamos a ver y donde nos van a mirar. Todo lo que esté fuera de ese marco tampoco tiene tanta importancia, pero siempre probadlo en esta zona. Y por favor, no lo probéis nunca en la mano. O sea, realmente no tiene nada que ver ni el brazo ni la mano con el rostro. Entonces, siempre, ¿vale? Igual que tú no te probarías unos guantes en el pie o unos zapatos en la mano, pues lo mismo. La base, como la vas a llevar en el rostro, pruébala, por favor, en el rostro. Y una vez que las pruebas en el rostro, lo suyo es hacer unas pruebas con un par de tonos o 3. O sea, cuando tú veas más o menos, pues yo soy un tono muy clarito, soy un tono intermedio o soy un tono bronceado. Y dentro de esto te vas a los tonos que más o menos tengan estas características. Y además os recomiendo encarecidamente que el tono de la base tenga un subtono beige, ¿vale? Aquí ni rosa ni nada, beige. Porque las personas que tengáis roseces os va a neutralizar, o rojeces, os va a neutralizar, va a quedar un tono neutro. Las personas que tengan el tono de piel más neutro o más doradito, pues simplemente les va a unificar el tono sin más. Y las personas que lo tengan muy cetrino, muy amarillo, que es muy poquita cantidad de personas, ¿vale? Muchas veces pensáis que sois cetrinas y en realidad sois neutras o amarronadas, tono café, y simplemente no tenéis ni colorete y demás. Pero la persona que es cetrina realmente, que de verdad que es muy, muy poquita cantidad de personas, que es este tono amarillo, amarillo, amarillo verdoso,
¿vale? Más amarillo que otra cosa, o sea, es un exceso de calidez, por así decirlo. Pues en este caso, si nos pusiéramos una base encima con subtono rosado, se nos vería un gris extrañísimo también, un color cemento, grisáceo, parduzco muy raro. No nos daría buen aspecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Pues coger una base con subtono beige también, beige doradito. Siempre digo beige, es beige dorado, ¿vale? Y en este caso no ponerlo del mismo tono que nuestra piel, sino un puntito, medio puntito menos, porque seguimos estando en nuestra gama de color, pero le restamos calidez, ¿vale? Y con las que tienen mucha rosácea pasa lo contrario. El tono beige, un subtono beige en una base, nos va a neutralizar las rojeces, pero mientras más calidez o más amarillito contenga, mejor, nos va a neutralizar mejor esa rosez. Por lo tanto, si yo soy muy clarita de piel, pero tengo mucha intensidad de rosez justo aquí, no voy a ponerme el tono más claro de donde no tengo rosez. Por eso os decía al inicio que es importante probar la base justamente donde tenemos esas rojeces, ¿vale? Y ahí es donde tiene que desaparecer. Entonces, una vez que nos hemos puesto nuestra base, siempre en el caso de las personas con mucha rosez y muy claritas, ahí vamos a calentar el maquillaje, es decir, vamos a coger subtono beige, pero yo que sé, imagínate que tu tono es un beige porcelana porque es muy clarita, pues cogerías un punto más, que sería el beige claro. Y con esto va a hacer que se nos neutralice mucho mejor la rosez, siempre. Y no se te va a ver más morena ni nada porque digamos que van como a unirse en colorimetría y van a anularse el uno al otro. Porque el rosa no lo neutraliza el verde, ¿vale? El rojo sí, pero el tema es que realmente no tenemos rojeces, aunque se llame rojo. Tú, para hacer la prueba, cuando te veas la piel rosada, coge una barra de labios roja y te la pones justo al lado de una raya y verás que eso no es rojo, ¿vale? Lo otro sí, eso no. Es rosa, es más magenta, ¿vale? Entonces, como tenemos ese tono, eso va a ser el amarillo beige el que va a neutralizarlo. Y así no os hará falta utilizar ni correctores verdes, ni primers, ni precorrectores, ni cosas raras. Es tan fácil como escoger una base que contenga subtono beige. Fin. Ya está. No hay que ponerse nada más. Y ahora os digo, a las personas con rosez, una vez que os pongáis el tono beige, probablemente en el cuello vais a necesitar polvos de sol, no la base de maquillaje. ¿Y por qué vamos a decir que no la base de maquillaje? Cuando hay dos tonos de color entre el cuello y la cara, ¿vale? Imagina, esto es un rectángulo y aquí tenemos un cuadrado y otro cuadrado, ¿vale? Hay dos tonos diferentes. Entonces, ni vamos a poner el maquillaje del tono del cuello aquí en nuestra cara si es de otro color, porque nos va a quedar grisáceo o extrañísimo, ni tampoco vamos a bajar la base de maquillaje si esto es muy clarito, muy blanquecino, y la cara la tengo con un poco de color, no voy a poner la base aquí, porque si yo sobre un tono prácticamente porcelana le pongo un tono con un color más amarillito, más beige, más dorado, o sea, es decir, imaginaos, si yo aquí tengo un 0 de color y aquí un 3, en el 0 me pongo un 3 de base, va a pasar lo mismo que si en la cara yo me pusiera 3 tonos más. Voy a ir a amarillo, naranja o color cheto, algo muy extraño, ¿vale? Además de que nos va a poder manchar mucho más la ropa. Entonces, es tan sencillo como la cara la hacemos por su cuenta y el cuello por la suya. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente vamos a oscurecer el cuello con un polvo de sol. El polvo de sol, este por ejemplo, que es el único tono que tenemos, que es este de aquí, se llama el polvo de sol, de hecho, es un tono también beige dorado neutro, doradito, es mate, y en el momento en que tú lo pones en el cuello, una vez que tú ya has maquillado el rostro, se va a igualar, te va a manchar mucho menos. Vamos a usar el polvo de sol o el polvo bronceador a modo de oscurecedor, ¿vale? Entonces, todas las zonas que tengamos claritas es en el polvo de sol donde vamos a oscurecerlo, ¿vale? Entonces, el polvo de sol no solo sirve para estar más morenitas y ese color, sino para las personas que tengáis el cuello más claro que la cara, solo poneos ahí polvo de sol y ya está. Y en el rostro os ponéis vuestro tono de base que va con vuestro rostro, ¿vale? No con el cuello. Ya veréis cómo se iguala todo mágicamente, no hay que hacer nada más, es así de sencillo, ¿vale? Entonces, a la hora de escoger tonos, lo que os decía, vamos a coger pues más o menos entre 2 y 3 tonos con los que podáis dudar y os hacéis así varias líneas, lo difumináis bien y el que desaparezca en vuestra piel, ¿vale? El que básicamente desaparezca. Si está bien escogido el tono y tiene un subtono beige y son colores correctos, vais a ver que se van a fundir muy, muy bien. Incluso aunque estés dudando. Y luego también otra cosa, si dudáis entre dos, porque muchas veces podríais usar dos incluso,
¿vale? Imaginaos que estáis usando beige claro y beige medio, por ejemplo, estáis ahí entre dos. Pues no sé cuál. Yo siempre el truco que os doy para esto es ¿en qué época estamos? Porque por lo general nunca vamos a utilizar solo un tono de base de maquillaje. Me temo que lo suyo es tener dos, uno para cuando estamos más morenas y otro para cuando estamos más claritas. Y entre medias pues lo podéis ir un poco mezclando, conforme os vayáis bronceando o aclarando, ¿vale? Entonces, con estos dos tonos realmente lo suyo es escoger, si yo por ejemplo estoy dudando, como os decía, entre el beige claro y el beige medio, si estoy en marzo o en abril, cógete el que es medio tonito más, porque tú enseguida vas a coger color. Y si, por ejemplo, te estás probando un tono, estás dudando entre dos, te podrías quedar con los dos perfectamente, pero estamos en octubre, quédate con el que es un poquito más claro, porque ya en noviembre, diciembre y tal lo vas a utilizar más. Realmente poneros que una base dure entre 4 o 6 meses y lo utilizáis a diario. Entonces, más o menos es una forma de que lo calculéis. Pero siempre, ya os digo, aquí. Así que no voy a liaros más con el tema de la base. Esta era un poco un vídeo más teórico, ya luego entraremos al lío con ello. Pero para que os quedara bien claro un poco cómo escogerlo, dónde se pone, cómo hacer con el cuello, cómo hacer si tienes el tono pues más amarronado tal o más rosado o si eres más amarillita o cetrina. Así que nada, que espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima lección. Un súper beso. ¡Mua!